La historia comienza en 1928. En las heladas montañas del Karakorum, un hombre acampaba solo por la noche. Todo era silencio y frío. Era la noche cerrada. Un gélido silencio lo envolvía. De repente, vio una extraña luz parpadeante fuera de su tienda. Caminó lentamente hacia ella. Cuando se acercó, vio que era un gran orbe brillante, cubierto por una fina capa de hielo, como si la energía pulsara secretamente en su interior. El hombre lo rodeó asombrado. Luego la curiosidad lo impulsó a levantar su arma y golpear el orbe. En el mismo instante, se desplomó inconsciente. El orbe empezó a brillar aún más. Un tiempo después, el hombre recuperó la conciencia, pero el orbe se había ido. En su lugar, una extraña marca apareció en su cuerpo. Casi 80 años pasaron. Ahora era 2008. Un científico llamado Dr. Helen enseñaba en la Universidad de Princeton. Una tarde, después de terminar su clase, regresó a casa con su hijastro, Jacob. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Helen. Una voz extraña dijo: «Un coche viene a buscarte». Tan pronto como la llamada terminó, la policía rodeó toda la casa. Un agente del FBI llamó a la puerta y dijo que Helen tenía que ir con ellos inmediatamente. No explicaron nada. Helen se puso ansiosa. No quería dejar a Jacob solo así. Justo en ese momento, la vecina llegó inesperadamente. Helen le pidió que cuidara a Jacob. Luego, los agentes forzaron a Helen a subir a un coche, pero ningún oficial del FBI explicó nada. Después de un rato, llegaron a un aeropuerto. Un helicóptero esperaba, lleno de científicos de diferentes campos. Pronto, llegaron a la Academia Militar Linwood, en Nueva Jersey. Los militares ordenaron a todos entregar sus teléfonos. Helen escondió su teléfono discretamente entre su ropa. Justo en ese momento, su viejo amigo Michael vino a verla. Michael fue quien había añadido el nombre de Helen a la lista de emergencia. Michael reunió a todos en una gran sala y les dijo la verdad. Un objeto desconocido se acercaba a la Tierra desde el espacio. Según los cálculos, impactaría directamente en el planeta. Su velocidad era tan alta que destruirlo sería casi imposible. Así que el gobierno había creado un equipo de emergencia para lidiar con lo que ocurriera tras el impacto. Pero el tiempo se acababa. El objeto caería en el centro de Nueva York. Después de la reunión, Helen se escondió en un baño y llamó a Jacob. Le dijo: «Escóndete en el sótano». No pudo decir nada más. Un soldado escuchó la llamada, pero no la arrestó. Solo dijo: «Yo también quiero llamar a casa». Luego, los científicos fueron llevados al lugar donde el objeto impactaría la Tierra. Por más que lo intentaron, nadie pudo entender qué era realmente esa cosa. De repente, todos sus sistemas de misiles se apagaron. Con miedo, todos se tomaron de las manos y empezaron a contar, pero nada ocurrió. Entonces, por la ventana, lo vieron. Un enorme orbe brillante descendiendo lentamente. Aterrizó en Central Park. Al instante, todos empezaron a correr. Los científicos se pusieron trajes y se acercaron con cautela a la esfera. De pronto, un estallido de luz intensa salió del orbe. Salió un alien. Helen dio un paso y el alien extendió su mano, pero justo cuando Helen iba a tocarla, alguien disparó un arma. El alienígena se desplomó contra el brazo de Helen. En ese mismo instante, el cielo se partió y apareció un robot gigantesco. Con su poder, cortó la electricidad en toda la zona. Luego emitió un sonido tan penetrante que a todos les empezaron a doler los oídos. El robot intentó recuperar al alienígena, pero este levantó la mano para detenerlo. El robot se apagó de inmediato. El alienígena herido fue llevado a un laboratorio militar. Los médicos no tenían idea de cómo tratarlo. El tiempo apremiaba y la condición del alien empeoraba. Helen dijo: «Traigan un cirujano ya, al menos saquen la bala». El cirujano operó y extrajo la bala. Lo que vio lo dejó atónito. La estructura corporal interna del alienígena era completamente humana. La piel gris se estaba abriendo, así que quitó toda la capa exterior. Debajo, encontró otro cuerpo que parecía un ser humano. Luego pusieron al extraterrestre en una cápsula. Helen sintió como si estuviera soñando. De repente, el alienígena recuperó la conciencia y se sentó erguido dentro de la cápsula. La visión congeló a todos de miedo, pero Helen explicó todo lentamente, y el alienígena Klaatu se calmó. Ahora su apariencia era exactamente como la de aquel hombre misterioso de 1928. Al extenderse la noticia, el caos estalló en todo el mundo. Las principales bolsas colapsaron. La gente se preparó para evacuar Nueva York. Con miedo, incontables personas huyeron de ciudades de todo el planeta. En ese momento, la secretaria de Defensa Regina convocó una reunión de emergencia. Se descubrió que los alienígenas habían hackeado satélites espía y esferas luminosas surgían en varios puntos del mundo. Regina visitó el laboratorio. Se vio que los alienígenas habían visitado la Tierra antes y recogido muestras de ADN humano. Así fue como este alienígena pudo adoptar forma humana. Regina fue a encontrarse con el alienígena. Hablaba un inglés fluido y claro. Pidió un poco de agua. Sus manos estaban temblando. Dijo: «Solo necesito un poco de tiempo para acostumbrarme a este cuerpo». Regina lo interrogó una y otra vez. El alienígena la ignoró. Entonces Helen hizo una pregunta con calma. El alienígena dijo que su nombre era Klaatu. Venía en nombre de varias civilizaciones. Quería una reunión con la ONU, pero Regina se negó. Klaatu cayó.
Entonces Regina ordenó una inyección de suero de la verdad y dijo que debía ser transportado a un lugar seguro para su interrogatorio. Los científicos creían que Klaatu era el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. No querían entregarlo al servicio secreto, pero para Regina, este alien era una seria amenaza para la humanidad. Como secretaria de defensa, la decisión era suya. Michael y Regina empezaron a discutir. Helen se interpuso y dijo que ella misma inyectaría y haría todas las pruebas. Le dieron a Helen un vial de suero de la verdad, pero al entrar en la sala de suministros, tomó en secreto un vial de solución salina y lo escondió. Regina le dijo a Klaatu que lo trasladarían a un lugar más seguro. Klaatu dijo, déjenme ir. Quiero hablar aquí mismo. Pero Regina se negó. Ella dijo, entraste a nuestro planeta ilegalmente y tu robot atacó a nuestros militares. Klaatu respondió, no vine a tu planeta a sabiendas, así que no se puede esperar que conozca tus reglas. Y en cuanto al robot, solo se activa cuando empieza la pelea, y lo apago inmediatamente. Regina lo ignoró y le dijo a Helen, inyéctale ahora. Helen le inyectó la solución salina en lugar del suero de la verdad. Luego, susurró suavemente, ve. Después de eso, Helen fue escoltada fuera, dejando a Klaatu atrás. Klaatu fue llevado a una habitación y atado a una silla frente a una máquina, una diseñada para detectar mentiras. Un agente lo interrogó mientras observaba las lecturas en el monitor. Klaatu dio algunas respuestas inútiles. Luego usó su poder para reprogramar la máquina, enviando descargas eléctricas al agente. Después de eso, Klaatu tomó el control de la mente del agente y preguntó cómo salir de la base. También le ordenó al agente que le diera su uniforme. Luego hackeó las cámaras de seguridad y estudió las posiciones de todos los guardias. Usando ese mismo sonido penetrante, dejó a todos inconscientes. Inmediatamente, las alarmas sonaron. La gente corría por todas partes, pero Klaatu salió tranquilamente del edificio. Mientras tanto, Helen robó en secreto una muestra de la máscara externa del alien. Regina ordenó a todas las fuerzas disponibles, capturen a ese alienígena lo más rápido posible. En poco tiempo, Klaatu llegó a una estación de tren. El caos llenaba el lugar porque muchos trenes habían sido cancelados. Klaatu estaba hambriento. Como la mitad de su cuerpo era humano, necesitaba comida. Usando su poder, abrió una máquina expendedora y sacó un sándwich. Un niño pequeño se le quedó mirando con asombro. Klaatu empezó a observar a la gente, notando con qué facilidad se enfadaban si había el más mínimo retraso. De repente, la cabeza le dio vueltas. Entró a un baño y vio sangre que brotaba de su cuerpo. Momentos después, se desplomó allí, inconsciente. Unas horas después, Helen recibió una llamada. Alguien en la estación quería verla como paciente médico. Helen comprendió enseguida que tenía que ser Klaatu. Ella corrió a la estación y lo sacó. Jacob estaba en el coche y se portaba fatal. Klaatu le dijo a Helen, ¿tienes la capa gris que estaba en mí? Helen dijo que sí. Klaatu presionó ese material sobre su herida y empezó a curarse al instante. En ese mismo momento, los militares intentaron un ataque al robot, pero tan pronto como el robot sintió el peligro, se activó. Tomó el control de todo el sistema militar y destruyó todo en segundos. El ejército estaba indefenso. Helen conducía por una ruta especial, justo como Klaatu había instruido. Jacob observó la carretera y vio multitudes huyendo de la ciudad. Expresó su odio por los extraterrestres. Hablando así, finalmente llegaron a un lugar especial. Jacob fue al baño y Klaatu le preguntó a Helen sobre su familia. Helen explicó lentamente que el padre de Jacob era ingeniero militar y su madre murió en el parto. Más tarde, Helen se casó con el padre de Jacob, pero él también murió poco después. Ahora Jacob vivía con Helen. Luego se detuvieron en un restaurante de comida rápida. Allí, Klaatu conoció al señor V, otro alienígena que había llegado a la Tierra 70 años antes. Desde entonces, había estado estudiando el comportamiento humano. Habló sin rodeos. Los humanos son tercos. No quieren cambiar y siempre están peleando entre sí. Un día se destruirán. Klaatu aceptó. Era hora de iniciar la operación. Pero el señor Ben no quiso irse de la Tierra, pues había visto lo bueno y lo malo de la humanidad. Tenía una familia aquí, así que quería quedarse con ellos hasta morir. Mientras tanto, el ejército instaló potentes paneles de contención en torno al robot. Creían que esto atraparía su energía dentro de un bloque controlado. Mientras tanto, Helen, Jacob y Klaatu se dirigían a Nueva Jersey. En el bosque, Klaatu le dijo a Helen que detuviera el coche. Luego, se adentró en el bosque. Helen siguió, pidiéndole a Jacob que esperara en el auto. Pronto, Helen vio enjambres de insectos extraños. Cuando llegó al río, encontró a Klaatu observando el agua en silencio. De repente, una esfera brillante se elevó del río y Klaatu activó el proceso de emergencia. Todas las esferas de la Tierra se despertaron a la vez. Sobresaltada, Helen corrió al coche. Jacob también tenía miedo. ¿Y si Helen se casaba con Klaatu? ¿Y si reemplazaba al padre de Jacob? Helen intentó calmarlo, diciendo que nada de eso pasaría, pero Jacob no escuchó. Enojado, corrió hacia el bosque. Helen lo persiguió. Entre los árboles vieron un cielo resplandeciente. Las esferas estaban abandonando la Tierra. Solo quedaba uno, el de Klaatu. Klaatu regresó y dijo, llévenme a la ciudad. Al oír esto, Helen preguntó, ¿por qué tienes que ir allí? Klaatu dijo, los humanos están destruyendo el planeta. En este vasto universo, lugares como la Tierra son raros, donde la vida se forma y prospera. Sí, la Tierra estará bien. Solo los humanos deben ser eliminados. Helen se paralizó de miedo. Ella suplicó,
La gente puede cambiar. Denles otra oportunidad. Pero Klaatu dijo, he observado a los humanos por años y nunca he visto ningún cambio. Solo piensan en sí mismos. Y ya inicié el proceso. No puede detenerse. En ese momento, un coche de policía se detuvo en la carretera. El oficial reconoció a Klaatu, apuntó su arma y gritó, «Ríndete ahora». Jacob le dijo a Klaatu, «No lastimes al policía». Klaatu respondió con calma, «No te preocupes, el dolor será mínimo». Luego levantó la mano y el coche de Helen chocó contra el coche de policía, dejando al oficial atrapado debajo. Jacob gritó aterrorizado, pero Klaatu instantáneamente envió energía al coche patrulla y electrocutó el corazón del oficial. Un momento después, el oficial recuperó la vida. Klaatu dijo, «Yo no quería matarlo, simplemente estaba quitando el obstáculo». Helen pensó para sí, si Klaatu quisiera, podría detenerlo todo. Así que ella dijo, «Permíteme llevarte con alguien que pueda hacerte cambiar de parecer». Mientras tanto, el servicio secreto monitoreaba las esferas flotando sobre la Tierra. El video los mostraba recolectando animales y especies vivas al espacio. Regina entendió que esas esferas salvaban criaturas esenciales para que la vida siguiera, lo que significaba que algo terrible pasaría en la Tierra. Los militares colocaron el robot gigante en un silo subterráneo. El pánico estalló en todo el mundo. Saqueos, caos. El valor del dinero desapareció. La gente robaba todo lo que podía. Mientras tanto, Helen llevó a Klaatu a ver a Carl, un científico novelista con quien había trabajado. Klaatu escribió una fórmula en una pizarra y empezó a hacerle cambios. Carl se le unió pronto, resolviendo el problema juntos. Carl se dio cuenta de que este era el extraterrestre que habían estado buscando. Jacob estaba en otra habitación viendo la televisión. En la pantalla, vio el número al que la gente debía llamar si lo veían. En la sala, Carl le preguntó a Klaatu, ¿cómo ha sobrevivido tu especie tanto tiempo? ¿Nunca luchan entre ustedes? Klaatu respondió con calma, nuestro sol empezó a morir. Fuimos forzados a cambiar. Al oír eso, Carl dijo, el cambio solo llegó cuando tu vida iba a acabar, y la humanidad está muy cerca de ese fin. También merecemos un poco de tiempo. Las palabras de Carl tocaron algo profundo dentro de Klaatu. Justo entonces, helicópteros de la Fuerza Aérea llegaron. Klaatu, Helen y Jacob salieron corriendo de la casa. Mientras se iban, Carl le dijo a Helen, no cambias la mente de un alienígena con argumentos, sino con acciones humanas. Tienes que mostrarle que la gente puede cambiar. Los tres se escondieron en el bosque. De repente, Jacob entró en un claro, agitando los brazos a los helicópteros, gritando, «¡Miren aquí! ¡Estamos aquí!». Él dijo, «Yo mismo llamé a los soldados. Mi padre habría hecho lo mismo. Nunca traicionó a su país». Al oír eso, el corazón de Helen se hundió. Justo entonces, un helicóptero bajó y se llevó a Helen, arrastrándola. Los demás apuntaron a Klaatu, listos para disparar. Pero Klaatu envió una fuerte descarga eléctrica a los pilotos, provocando que los helicópteros chocaran entre ellos. Mientras tanto, Jacob corrió al bosque con miedo. Klaatu lo siguió rápidamente y lo salvó de caer a un río. Klaatu dijo suavemente, «Ven conmigo». Mientras tanto, Helen fue llevada a Regina. Helen suplicó, «Déjenme ir. Klaatu me escucha. Soy la única que puede detenerlo». Pero Regina se negó. En la base militar, las fuerzas especiales empezaron a experimentar con el robot. Lo perforaron con un taladro de diamante, pero el taladro se rompió. Un técnico fue por otro, pero extraños insectos máquinas surgieron de la grieta y devoraron los trozos rotos del taladro. Entonces, el robot se dividió en miles de nanobots, pequeñas máquinas parecidas a insectos, y comenzaron a consumir todo a la vista. Las ventanas se hicieron añicos y se pulverizaron. La gente corrió, pero toda la base estaba sellada. En cuestión de segundos, todos allí se convirtieron en polvo y toda la instalación fue destruida. Los militares informaron a Regina que los nanobots eran imposibles de destruir. Si se lanzaran misiles, solo lograrían extenderse aún más. En ese momento, se movían como una nube, devorándolo absolutamente todo. Cuando el enjambre alienígena llegó a un enorme estadio, consumió la estructura completa en cuestión de segundos. Al presenciar esto, Regina se dio cuenta de que no había nada que pudieran hacer, así que liberó a Helen con la esperanza de que ella misma pudiera hablar con Klaatu. Michael fue con ella. En el desierto, Klaatu llevó a Jacob a una pequeña cabaña y dijo, «Llama a tu madre». Por teléfono, planearon un lugar seguro para encontrarse. Luego, Jacob y Klaatu partieron. De camino, Jacob admitió que ya no quería que mataran a Klaatu. Por primera vez, la esperanza surgió en la mente de Klaatu. Quizás la gente no era del todo mala. Después de un rato, llegaron a un cementerio donde estaba enterrado el padre de Jacob. Jacob, con lágrimas contenidas, le preguntó a Klaatu, ¿puedes traer de vuelta a mi padre como reviviste a ese oficial de policía? Klaatu dijo suavemente, mi poder tiene límites. Solo puedo salvar a alguien que acaba de ser herido o que acaba de morir. Alguien que murió hace años. ¿Cómo podría traerlo de vuelta? Al oír eso, Jacob se derrumbó y dijo, vámonos, no hay razón para quedarnos aquí. Justo entonces, Helen llegó y abrazó a Jacob. Jacob finalmente aceptó la muerte de su padre, y él y Helen se disculparon el uno al otro. Los dos decidieron que de ahí
ahí en adelante vivirían como una verdadera familia. Al ver esto, Klaatu comprendió que los humanos también tienen amor, arrepentimiento y un deseo genuino de cambiar. Merecían otra oportunidad. Helen prometió: la gente cambiará. Klaatu dijo: intentaré detener los nanobots. Mientras tanto, el enjambre consumió por completo toda la ciudad de Nueva York. Gente, edificios, coches, todo se convirtió en polvo en segundos. Regina le dijo al presidente: estamos intentando detener esto con compasión, pero el presidente, aterrorizado, dio la orden: no, atáquenlos. Son demasiado peligrosos. Helen, Jacob, Klaatu y Michael regresaron rápidamente a Nueva York. La última esfera estaba allí. Fuerzas militares habían bloqueado las carreteras, pero Klaatu le dijo a Michael: solo conduce recto. Al principio, los soldados lo siguieron. Luego, les ordenaron detenerse. Llegaron a Central Park solo para descubrir que todos los militares y científicos habían desaparecido. Entonces, la Fuerza Aérea comenzó a bombardear. La explosión volcó su coche y estalló en llamas. Michael murió, pero Helen, Jacob y Klaatu sobrevivieron. Los nanobots invadieron su área y empezaron a destrozar el vehículo. Klaatu agarró a Helen y Jacob y corrió hacia la esfera final, pero la nube de nanobots había engullido todo el cielo. Los tres se agacharon bajo un puente. De repente, la nariz de Jacob empezó a sangrar y se desplomó. La sangre también goteó de la nariz de Helen. Klaatu dijo: esas criaturas están en sus cuerpos. Los están devorando por dentro. Helen tembló y suplicó: por favor, sálvanos. Klaatu les tomó las manos y extrajo todos los nanobots de sus cuerpos hacia él. Jacob volvió a abrir los ojos. Klaatu admitió que Carl tenía razón. La gente solo cambia cuando llega al borde de la muerte. Entonces miró a Helen y Jacob por última vez. Caminó hacia la nube de nanobots y se acercó a la esfera. Al tocarla, su cuerpo se disolvió y dispersó, y todos los nanobots se detuvieron. Después de que murió, los nanobots cayeron como nieve por todo el mundo, pero con ellos, toda la electricidad de la Tierra se apagó. El mundo entero quedó sumido en la oscuridad. Helen y Jacob salieron y vieron que la esfera estaba subiendo hacia el cielo. Y esta hermosa historia llega a su fin. Si te gustó, no olvides dar like, comentar y compartir. Para escuchar más historias increíbles, suscríbete y quédate con nosotros. Hasta entonces, me despido y nos encontraremos de nuevo con otra maravillosa historia.